Mira, ya voy a comenzar derribando todo ese asunto que te dicen el evangelio, la palabra de Dios. No, estos son testimoniales. Lo que vos tenés en tu casa, que se llama Biblia, son testimoniales. Yo eso ya lo expliqué, digo para los que me miran por la primera vez. Los testimoniales se utilizan de referencia. No se puede decir que esto es la palabra de Dios cuando está lleno de contradicciones, cuando conocemos quién editó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue editado por el Imperio Romano 300 años después de la crucifixión de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Esto no lo saben ni siquiera muchos pastores. Mucha gente que en muchas comunidades se consideran grandes doctores del conocimiento de no sé de cuánto, un montón de títulos otorgados por la propia institución y que son completamente neófitos a la historia de cómo realmente fueron las cosas. Lo mismo sucede dentro del romanismo. Dentro del romanismo, los grandes estudiosos son grandes estudiosos con los libros que la propia institución le puso en la mano y les dijo, estudien esto porque es esto lo que tienen que saber. Entonces se conocen los libros de punta a punta, pero son los libros de ellos. Miren lo que dice aquí en Juan 24, 30 y 31. Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. ¿Qué libro? Juan. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Punto. Es referencia. El Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Hay muchas cosas que sucedieron y que no fueron colocadas aquí. O sea, ¿esto es el evangelio del que habla Jesús? No, porque cuando Jesús dice en Marcos 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado, esto no existía, refiriéndome al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí, ya estaba, pero el Antiguo Testamento, cuando Jesús habla de evangelio, no se refiere al Antiguo Testamento, porque con el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Del Antiguo Testamento lo que rescatás son los libros históricos, son los proféticos. Ahora, hay muchos otros libros que no tiene ninguna finalidad espiritual. El mismo conflicto con el Antiguo es el mismo conflicto con el Nuevo, punto. Ahora, no podemos dar el primer paso rumbo a la claridad si no pasamos por acá, ¿bien? Porque esto es referencia. Si quitas las referencias, ¿cómo vas a llegar al evangelio? Repito, cuando Jesús habla en Marcos 16, que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, esa orden le da a los discípulos. Le da esa orden a los discípulos y en ese momento no existía el evangelio que vos podés tener en tu casa. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y el resto de las cartas. Las cartas del apóstol Pablo que las convirtieron en el evangelio. El evangelio que Jesús dice es el evangelio revelado para cada uno que entra en el reino. Si vos espiritualmente no entras en el reino, no te puede ser revelado el evangelio, porque el evangelio no es revelado para quien está en el mundo. Para quien está en el mundo están las referencias. Quien entra en el reino utiliza las referencias para quien está en el mundo. ¿Lo entendés ahora? O sea, no es que esto lo vas a agarrar y lo vas a archivar, no sirve para nada, porque yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es claro. El que no entiende es porque no quiere. Entonces, quien está en el reino le es revelado el verdadero evangelio, que es inspiracional, que es fresco en el día a día, que es aquel mensaje el ser humano recibe de acuerdo a la comunión que él tiene. Obviamente, si no tiene comunión, primero, si no tiene comunión no está en el reino, si tiene comunión sí está en el reino. Dentro del reino no podés ser boca sucia, hay detalles, ¿no? Dentro del reino no podés tener 2 mujeres, 2 maridos, no podés estar casada y mirando para otro que te gusta, no estás en el reino. Vos podés tener 50 Biblias adentro de tu casa, pero no estás en el reino. Estás en el otro reino, no en este de que estoy hablando. Una persona que necesita de un cigarrillo puede estar queriendo entrar en el reino, pero hasta que no se descontamine de eso no va a entrar en el reino. Porque el reino es aquel estado de conciencia puro, no corrompido. Cuando hay cigarrillo hay corrupción, cuando hay alcoholismo hay corrupción. Cuando uno convive, se relaciona constantemente con la tentación, no es que soy tentado, me doy cuenta, doy un paso al costado, no. Cuando uno se abraza de la tentación, no busca la tentación, esa persona
ella no está en el reino. El maestro, fíjense que anuncia el reino, el reino, el reino. Ustedes saben que el romanismo, hace muchos años atrás, por muchos años, ahora la están cambiando, la están adornando, porque cada vez son menos. Pero el romanismo por muchos años dijo que el reino era la iglesia. Y Jesús nunca dijo que el reino era la iglesia. Es más, de acuerdo al modelo de Jesús, nosotros ahora estamos reunidos, estamos tomando discernimiento de acuerdo a lo que Jesús dijo, sin interés de nada. Yo estoy aquí cumpliendo una misión. Bien, vengo, prendo la cámara, te comparto y me voy. Vos del otro lado te sentás, escuchás y te vas. Es cuestión de conciencia. Acá no hay ningún negocio entre nosotros. Esto, de acuerdo al modelo del maestro, es una iglesia, es una asamblea. Iglesia no son 4 paredes, es una asamblea. Son conciencias conectadas. En medio de estas conciencias que están conectadas, hay conciencias que están fuera del reino y otras que están dentro del reino. ¿Y cómo te das cuenta quién está fuera y quién está dentro? El ADN. En el ADN te das cuenta. En la conducta, en lo que piensa, en lo que expresa, en cómo se maneja. Hay personas que son practicantes del pesimismo, 24 horas los 7 días a la semana, pero de repente un día le agarra una euforia de positivismo. En ese día que está positivo no entró en el reino, porque no se trata de un día, se trata de ser aquello. Y para que eso suceda es necesario nacer de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, no nace en el mundo, nace en el reino. ¿Entendés? Por eso nació de nuevo. Ahora, si está fingiendo nacer de nuevo, obviamente no nacerá dentro del reino, nacerá en el mundo. Seguirá en el mundo, quise decir. Bien, acá marquen esto, es Juan 24, 30, 31. Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. O sea, todo lo que Jesús hizo no alcanzó a ser escrito. Son testimoniales, porque si fuera el evangelio, como se ha dicho literalmente, no podría faltar absolutamente nada. Y se ha sacado de contexto también cuando se habla acerca de la palabra. Las traducciones están mal y cuando habla de palabra se refiere a un mensaje, en otros casos se refiere a un sonido. En fin, y se ha tomado la palabra como esto. Esto es la palabra, son testimoniales. Hablando del Nuevo Testamento, el Imperio Romano ha puesto la mano. Pero mismo así, el Creador puso su mano para que por medio de estos testimoniales podamos llegar a tener cierta conciencia y poder dar el primer paso en este camino.